¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la lección de esta semana. Lección número 10 para el 9 de marzo. Así que estamos ya avanzando con el repaso de la lección de la lección número 10. Así que bienvenidos, ya estamos pues terminando el trimestre, es muy rápido. Entonces hoy en esta semana vamos a repasar estas lecciones y el título es Lecciones del pasado. ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Cómo nos ha guiado? ¿Cómo ha guiado el Señor a su pueblo a través del tiempo? A pesar de que el pueblo siempre ha sido rebelde, Dios ha tenido misericordia del pueblo. Así que vamos a pedir la bendición de Dios y entonces tenga usted listo su pluma y su lección para ir escribiendo en los espacios, en las rayitas que ahí tienen, para escribir algunas respuestas. A veces las respuestas son largas, son muchas y no entran, pero usted puede sintetizar la mejor respuesta que usted pueda encontrar y escribirlo ahí. Así que tenga listo su pluma y su lección y siéntese un momentito e ir contestando juntos la lección de la escuela sabática. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la vida, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el texto clave o el texto para memorizar de esta semana está en Salmo 78, 3 y 4, que dice: lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Cómo Dios ha guiado a su pueblo, cómo nuestros padres, nuestros antepasados vieron las grandes maravillas de Dios realizar en favor del pueblo. Entonces, ¿por qué no contarlo? Y una de las grandes maravillas que Dios hizo a través de Cristo es que Él vino a este mundo. Vino, nació, creció, cumplió su ministerio, murió en la cruz del Calvario y resucitó y pronto viene otra vez. Estas lecciones nosotros no debemos de olvidarlas. Y tampoco como de esas lecciones que como Dios le ha guiado a usted en su vida. Todo esto tiene que ver con la maravilla que Dios hace porque Él es eterno con su pueblo. Así que esta semana vamos a ver esas lecciones, cómo ha guiado a su pueblo en el pasado, y es comprender que en cada generación del pueblo de Dios se desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Todos formamos parte de este gran conflicto cósmico y todos cumplimos un papel bien importante en este mundo. Así que usted puede estar también ver en su vida cómo Dios le ha guiado, cómo le ha protegido y cómo ha hecho y ha cumplido sus maravillas en su vida. Así que bueno, es esta semana que vamos a estar estudiando. Muy bien, estamos ya en el domingo 3 de marzo. Domingo 3 de marzo, ahí hay 4 rayitas para contestar la siguiente pregunta. El título es La imbatible fidelidad del Señor. La imbatible. No se mueve, nadie lo puede más combatir. Dios es fiel en sus promesas, en su palabra. Nadie viene a mover la fidelidad de Dios. Entonces, Salmo 78 dice: ¿qué 3 épocas históricas claves se destacan en este salmo?
¿Qué lecciones recurrentes extrae Asaf de cada periodo? Ahora viene en base al Salmo 78. Vamos a sacar las lecciones históricas, 3 momentos históricos y cómo Dios ha protegido, qué lecciones podemos aprender de esas 3 etapas, de esas tres épocas históricas en la Biblia, y Asaf lo expresa en el Salmo 78. Muy bien, yo voy a leer usted puede leer el Salmo 78 completito. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer el 78, 3 y 8. Escuche usted, lea usted qué dice este salmo. Dice: los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres las contaron. Ahí está incluido el texto de la semana. Dice: no la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos. Voy a leer el 78, 12 al 17. ¿Qué dice el 78, 12 al 17? Dice: delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar en las aguas como en un montón. Llevólos de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y dióles a beber como de grandes abismos. Versículo 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como de río. Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad del Altísimo. Qué interesante lo que Dios hizo ahí. Remarca sus maravillas de lo que Dios ha hecho. Grandes maravillas. ¿Y cuáles son las etapas, las 3 épocas históricas? Una de las épocas es la etapa en que Dios le dio a Abraham la tierra de Canaán. Esa es una historia interesante. De Dios le prometió: toda esta tierra te lo daré. Y Abraham fue a esa tierra de Canaán sin saber a dónde iba. Sin embargo, él tenía la confianza y la seguridad en Dios. Esa es una época muy hermosa de la historia que se nos presenta de este gran patriarca, cómo confió en el Dios de maravillas y él se dejó guiar por el Señor y se estableció en Canaán. Dios le prometió Canaán y Dios le cumplió y le dio el privilegio de levantar allí su tienda. Aún estando allí, Dios tenía una comunicación directa con él, con Abraham. Después vino Jacob, la simiente de Abraham, Jacob establecido en Canaán, Jacob con sus 12 hijos. Todo esto entonces nos enseña de que estos grandes patriarcas confiaron totalmente en Dios, guiados por Dios. Así que usted puede escribir esa primera etapa que nos menciona, que encontramos el Salmo 78. Ahí lo encontramos. Confiaron en el Dios de maravillas. La otra etapa es cuando vino la esclavitud y llegaron a Egipto y fueron esclavos por más de 400 años. Eso es un periodo muy difícil que está en la historia. Sin embargo, Dios nunca olvidó a este pueblo que estaba allí y Él mismo planeó el rescate, la liberación del pueblo esclavizado en Egipto. La otra etapa histórica es antes del Éxodo. Ellos fueron oprimidos, fueron esclavizados y fueron
maltratados. Sin embargo, la liberación llegó a través de Moisés y fueron liberados. Y la otra etapa que menciona ahí la lección, y usted lo puede escribir también, y si usted entiende otra etapa, escríbalo, no se limita. Entonces, usted con la pluma escriba, después, la otra etapa es después del Éxodo, Israel en el desierto. Y usted conoce la historia, a través de todo el desierto Dios les fue guiando. Con una nube los guiaba en el día. La sombra del Omnipotente, su brazo poderoso estaba ahí, y con una columna de fuego les alumbraba, les daba seguridad. Y Él mismo aquí presenta que proveyó pan del cielo. Una etapa también que Dios nunca, por eso dice el título, imbatible la fidelidad de Dios. Dios proveyó agua de una peña, proveyó agua cuando las aguas aún estaban amargas, Dios las endulzó y tuvo esa maravillosa y ese poder para a convertir el agua en un agua dulce y linda y limpia. Entonces, todo eso, a pesar de que si usted ve en la historia, el pueblo fue rebelde, se rebelaba en contra de Dios, pero la imbatible promesa de Dios siempre estuvo ahí, fiel. Nosotros somos los que no somos imbatibles en la fidelidad porque le damos la espalda. El pueblo le dio la espalda, adoró a un becerro, hizo rebeldía, se quejaba, y Dios siempre allí cumpliendo su fidelidad, cumpliendo también la promesa de estar allí con nosotros. Hermano querido, ahora viene en la parte de abajo. ¿Qué lecciones has aprendido o deberías haber aprendido de tus errores del pasado? Debemos de aprender. El pueblo de Israel cometió errores graves. Dios los perdonaba y Dios no abandonó. Su presencia siempre estuvo allí. Por eso, estimado hermano, amigo, Dios recuerda que es imbatible su promesa, y aún en los momentos duros que tú estés enfrentando, como lo enfrentó Abraham en Canaán, tuvo problemas, Jacob en Canaán tuvo problemas. Sin embargo, ellos, a pesar de todo, fueron fieles. Llegaron a Egipto, la simiente de Jacob. Entonces tuvieron problemas, pero siempre hubo un grupo que tenía la esperanza de que la liberación iba a llegar, y llegó. En la etapa del desierto, en el Sinaí, toda esa etapa después del Éxodo, Dios estuvo ahí, momentos duros. Quizás tú estés pasando por un momento duro, difícil, o lo pasaste, o estás enfrentando, o lo vamos a pasar. Recordemos siempre la imbatible fidelidad de Dios en tu vida. Vamos ahora con la parte del día lunes. El día lunes, dice lunes 4 ya de marzo, recordar la historia y alabar a Dios. Recordar la historia de cómo Dios te ha guiado, y a veces no ha sido fácil, y tú ve hacia atrás y entonces dile: Señor, es tu mano poderosa que me ha guiado, y te alabo y glorifico tu santo nombre. Muy bien, ahí vienen tres renglones que rellenar. Tome usted su pluma y su lección y vamos a rellenarlo. Algunas respuestas posibles, si usted tiene otras más y encuentra otras más, pueda usted escribirlo. No alcanza el espacio, pero pues es bueno llenar algo en su lección, que esté allí la respuesta. Y si usted es maestro de escuela sabática, usted lleve algo también para compartir con sus alumnos, con su grupo pequeño. Dice, lee Salmo 105. ¿Qué acontecimientos históricos y sus lecciones se destacan en este salmo? Voy a leer el 9 al 11, los acontecimientos históricos que están destacados aquí en estos salmos. ¿Y qué podemos aprender de esto? Entonces leo Salmo 9 al 11, 105, 9 al 11 dice:
El 9 dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. O sea, no voy a leer todos los 105, estoy solamente escogiendo algunos versículos que están ahí. Versículo 3, y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Y entonces, esa es la primera, el 11. Entonces, ¿qué acontecimientos históricos podemos encontrar aquí? Número 1, el pacto que Dios hizo con Abraham. Yo te daré esta tierra, yo te daré esta herencia, yo te daré una simiente, yo te daré un hijo, etcétera, etcétera. Yo te haré que tus descendencias sean reyes. Son acontecimientos tan maravillosos, históricos, que quedaron registrados allí en este libro. Entonces usted puede escribir ahí, si usted encuentra algo más leyendo todo el Salmo 78, el Salmo 105, entonces usted puede seguir poniendo. Voy a leer del 17, del 105, 17 al 19, ahí está. 17 dice, envió un varón de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su corona, hasta la hora que llegó su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Otra etapa que pasó ya José estando en Egipto, donde fue vendido como esclavo. Y a pesar de eso, la Biblia en Génesis menciona que Dios estaba con José. Por eso, cuando tú recuerdas esa historia y ahora queda registrado, es motivo de alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios nunca abandonó a José. Cuando fue llevado a la cárcel, acusado injustamente por la esposa del rey, de Potifar, del capitán de la guardia del rey, fue acusado. Él se mantuvo fiel, fue llevado a la cárcel, y ahí en ese momento de la historia menciona que él halló gracia ante los ojos de Dios y ante los que estaban ahí en la cárcel. Esto es otro acontecimiento histórico que está relacionado con nuestra vida. Puede ser que te acusen injustamente y te hagan cosas injustamente. Recuerda siempre, Dios estará contigo y daráse en algún momento su veredicto, tal como lo hizo con José. Dios se encargó después de un tiempo, en el tiempo que Dios así lo tiene en su calendario, lo sacó de la cárcel Dios mismo y lo puso como gobernador de todo Egipto. Ahí encontramos esa lección. Dios es capaz de sacarte de la cárcel, de sacarte del hoyo, de sacarte de la desgracia donde te tienen y ponerte en un lugar privilegiado, especial, porque Dios es Dios y para Él no hay nada imposible. Por eso recuerda esa historia y alaba a Dios. Entonces voy a leer del 20 al 26, dice, del 26 al 27, envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió, pusieron sobre ellos palabras, sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Esta es otra etapa histórica cuando Dios decidió rescatar al Israel de la esclavitud de Egipto. Dios usó y escogió a Moisés y a Aarón como sus instrumentos para ir ante una nación poderosa que tenía esclavizado al pueblo. Por eso ahí lo dice, Dios escogió para dar liberación al pueblo. Es un acontecimiento histórico maravilloso, como Dios escoge a seres humanos para cumplir su misión en esta tierra. Dios puede hacerlo él solo o con un solo ángel, pero Él es tan misericordioso que Él comparte su propósito, su misión con el ser humano de ir a rescatar. Este es otro evento histórico. Moisés y Aarón fueron y con la bendición de Dios rescataron al pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Es razón de agradecer y glorificar el nombre de Dios. Otro voy a leer del 41 al 44.
Abrió otra etapa, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los secadales como río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo sus escogidos, y dióles tierras a las gentes, y las labores de las naciones se heredaron. Dios mismo se encargó de rescatar a Israel de Egipto y darles heredad. Y darles también proveyó agua, proveyó pan, proveyó herencia. Todo eso usted lo puede escribir ahí. Ahí está una parte, está resumido aquí en la pantalla lo que usted puede escribir. Si usted encuentra otra etapa, escríbalo usted ahí. La palabra de Dios tiene tantas cosas tan hermosas que nos enseña. Cada etapa de la vida, cada momento de la vida. Pero también enseña que así como estuvo con ellos, Dios está con nosotros porque Él es eterno y es maravilloso. Por eso recordar la historia y alabe usted a Dios. Recuerde estas historias que son reales, alabe usted a Dios. Recuerde usted su propia historia y alabe a Dios. Porque es el mismo Dios que le llama, el mismo Dios que le usa como instrumento para salvar a otros. ¿Cómo deberíamos vernos nosotros como adventistas en esta enumeración de personas desde Abraham en adelante? ¿Qué lección aprendemos de estas historias? La lección que aprendemos de estas historias es de que siempre Dios fue fiel y muchos de ellos alabaron y glorificaron el nombre de Dios, y es lo que tú y yo tenemos que hacer en cualquier momento de nuestra vida. Muy bien, ya estamos en el día martes de 5 de marzo. Bueno, martes 5 de marzo. Dice entonces recordar la historia y arrepentirse. Si en algún momento de la historia no hicimos lo correcto, entonces dice el Señor, no aproveché el tiempo que tú me diste en el pasado, perdóname. Y dame una oportunidad más. Si usted está vivo, es una bendición de Dios para comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Esas historias que no fueron tan buenas, que estuviste lejos de Dios y algo pasó y ahora vuelve y arrepiéntete. Así como lo hizo David y esos grandes hombres que tuvieron sus momentos oscuros, pasados, historias que no les favorecía, sin embargo quedaron escritas y su arrepentimiento fue sincero. Por eso dice Salmo 106. Vamos a leer el Salmo, no voy a leer todo, solo escogí algunos versículos, 106, 7 al 9. Dice, ¿qué acontecimientos históricos y sus lecciones destacan en este Salmo? Ok, vamos a ver el número 1. Usted puede buscar más. Hay muchos acontecimientos históricos, pero de los que yo saqué y los pongo aquí en la lección, usted puede también poner más. Pero vamos a leer el Salmo 106, 7 al 9. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar en el mar Bermejo. Salvólos, empero, por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza. Y reprendió al mar Bermejo y secólos. Secólo e hizo ir por el abismo como por un desierto. Voy a leer del 12 al 17. Y desearon con ansias en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Mas envió flaqueza en sus almas, tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón el santo de Jehová. Abrióse la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Muy bien, muy bien. Ahí hay acontecimientos históricos, hay muchos. Y yo encontré algunos que están ahí. Número 1, salvó al pueblo de Faraón y abrió el mar. Eso es un acontecimiento histórico que muchos no lo creen. ¿Cómo puede acontecer eso? ¿Cómo puede alguien partir el mar y que la gente pase en seco? Eso es ilógico. Humanamente, pues decirlo, pero Dios es Dios. Dios es Dios y esto está en la historia de la Biblia. Él abrió el mar y a Faraón y el ejército de Faraón se precipitó en el mar y Dios los cubrió y los destruyó
a aquellos que no veían una salvación, que estaban perdidos, montes por acá, montañas por acá, el mar enfrente, Dios se encargó de liberar. Es un acontecimiento histórico y las lecciones que destacan es que el único que te puede librar es Jehová. ¿Qué más puede poner? Bueno, pues también el pueblo se rebeló. Esto es algo que tiene que ver con nosotros, la rebeldía. Buscaron otras cosas que no eran el nombre del Señor y se levantaron líderes en contra de Moisés, en contra de Dios, haciendo dividir al pueblo del Señor. Y estas lecciones nos presentan aquí que esta es realidad. Siempre va a haber alguien que se pueda levantar para dividir, porque el enemigo no quiere la unidad de la iglesia. Siempre va a haber. Así como estos Datán y Abirán se rebelaron. Pero Dios se encargó de destruirlos y dejarlos en vergüenza. Esto es lo que podemos aprender. Tú quieres rebelarte en contra de los planes de Dios, te puede tragar la tierra. Así como, tal vez no literalmente, pero Dios lo hizo literalmente con este pueblo, con estos dirigentes y con los que le seguían. Abrió la tierra, cayeron y los tragó la tierra y la tierra se cerró. Dios es Dios. Es un acontecimiento histórico bien maravilloso de cómo Dios se encarga de los enemigos. Así que si tú tienes enemigos de esto, dáselo al Señor y el Señor, encárgate tú. Y si tú eres de los que estás ahí intentando dividir, ten cuidado, porque no podemos entorpecer los planes de Dios, porque Dios es Dios y Dios es eterno y maravilloso. Esta es otra lección. Y otra lección que encontramos allí es que también pues hicieron becerro, dice ahí versículo 19, voy a leer el 106, 9 al 23, hicieron un becerro en Horeb, encorváronse a un vaciadizo, así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salud que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cham, cosas formidables sobre el mar Bermejo, y trató de destruirlo, a no haberse puesto Moisés su escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Contamináronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Dice el 39 al 40, está diciendo, encendiéndose por tanto el furor de Jehová sobre el pueblo, y abominó su heredad, y entrególos en poder de los agentes, y enseñoreándose de ellos los que aborrecían. Entonces, otro evento histórico que menciona es la rebelión del pueblo, adorando primero Datán y Abirán, después el pueblo ahora, al ver de que Moisés no bajaba, entonces ellos hicieron dioses para sí y hicieron allí al dios del becerro, y había que arrepentirse. Y ellos se arrepintieron, pero algunos no se arrepintieron y fueron destruidos. Entonces son etapas en la historia, en la Biblia, que encontramos de rebeldía, de todos los que se rebelan contra el Señor terminan en perdición. Faraón, totalmente muerto, sus ejércitos y todo. Se rebeló el pueblo, Datán y Abirán, las consecuencias. Mejor arrepiéntete, porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los que hicieron el becerro murieron. Así que, hermano querido, no podemos, si hay algo en la vida que no podemos cambiar, es la palabra del Señor. Dios es eterno, Dios tiene un propósito tan grande. Entonces escriba todo eso. Hay otro ahí del 39-41, mataron a sus, sobresale la rebeldía del pueblo de Dios. Entonces, algunos se arrepintieron y alcanzaron misericordia. Entonces, sobresale la misericordia de Dios. En el Salmos dice, en la parte de abajo dice, pero pronto olvidaron sus obras y no respetaron en su consejo, porque a nosotros nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida. Por eso se nos presenta
a nosotros ahora. Nos desesperamos, queremos levantarnos en contra de los planes de Dios, en contra de su iglesia. Debemos de tener cuidado. Es mejor recordar, si analizo si yo soy un instrumento que está destruyendo los planes del Señor, entonces yo debo de arrepentirme y decir, Señor, me arrepiento. Y no debo de seguir esta misma tendencia y recordar que Dios es misericordioso. ¿Qué lección de hoy, martes 5 de marzo? Así que vamos entonces, continuamos con la parábola de la viña del Señor. Martes 6 de marzo. Martes 6 de marzo, la parábola de la viña del Señor. Ya, entonces voy a leer Salmo 88, 11 y 14. Dice la pregunta, tenga usted su lápiz ahí y va a escribir en los 3 renglones algunas respuestas que aparecen ahí, usted las puede copiar y si usted encuentra algo más, pues adelante usted puede escribir y rellenar. Por eso vienen estas líneas aquí, no vienen solo de adorno, vienen para que nosotros escribamos, que al escribir nosotros también nos ayuda a retener en nuestra mente cuando escribimos. Es mejor una pálida tinta que una mente brillante. Así que dice, ¿cómo se describe el pueblo de Dios en este salmo? ¿Y qué gran esperanza invoca? ¿Cómo se describe a Dios? Usted note la pregunta. ¿Cómo se describe el pueblo de Dios en este salmo del 80? ¿Y qué gran esperanza invoca? Bueno, voy a leer entonces 88, 11 y voy a leer el 14. Dice así, 88 al 11. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela. Limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus mugrones. Versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Muy bien, dice ahí, ¿cómo describe al pueblo de Dios en este salmo? Como una viña. Usted puede escribir ahí como una viña, ¿no? Que una viña requiere el cuidado, requiere la dedicación para que esto dé fruto, ¿verdad? Pero aquí nos presenta que esta viña no dio fruto. Y entonces viene el juicio de Dios, porque una viña que Dios está dispuesto a cuidar, pero no dio frutos. Y ahí se manifiesta la justicia de Dios. Entonces, de ahí describe a este pueblo como una viña y la fragilidad de perderse. ¿Por qué? Porque no se dejó guiar por el Dios de la justicia. Y entonces Dios juzga. Él es que va a juzgar. ¿Por qué? Porque el único que nos hace la justicia es Dios. Y quiera Dios que ahora tú como viña te dejes guiar por el poder de Dios y no tú propio puedas darle el mantenimiento a tu viña con tus propias decisiones, sino con la sabiduría que Dios ha dicho en su palabra. Muy bien, entonces los juicios de Dios caerán, recuerde usted. En la parte seguimos ahí mismo en miércoles, dice número 6, 22 al 27. ¿Cómo se utiliza esta bendición en el Salmo 80? Entonces, este es uno de las bendiciones muy especial de Dios para su pueblo, para todo aquel que quiere recibir esta bendición. Ahí está, la hemos conocido, la hemos invocado, hemos recibido esta bendición. Sin embargo, vuelve a repetir. ¿Cómo se utiliza esta bendición en Salmo 80? Bueno, voy a leerlo en número 6, 22 al 27. Note lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la misericordia y a la bendición del Señor. Muy bien, dice, y Jehová
habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y dile así: bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. La bendición de Dios. Usted puede escribir allí cómo se utiliza esta bendición en Salmo 80. Se utiliza con el deseo de la restauración de Dios para el ser humano, de bendición para el ser humano, de cercanía para el ser humano. Usted puede seguir escribiendo ahí. Dios quiere estar tan cerca, quiere hacer resplandecer su rostro, quiere darte justicia, es lo que está diciendo allí. Por eso Dios fue claro: bendigan al pueblo de esta forma, que yo los estoy bendiciendo, que yo les quiero dar sabiduría, que yo quiero hacer resplandecer su rostro, que yo quiero que siempre mi rostro resplandezca en ellos la luz del poder del Evangelio. De esta forma se utiliza la bendición como salvación, como bendición, como restauración. Qué maravilloso es esto lo que Dios dice. A pesar de que Dios hace, a pesar de que muchas veces pues hacemos cosas que no agradan a Dios, que no merecemos esta bendición, pero Dios fue claro y contundente y dice: diles así, yo los voy a bendecir. Y este es el deseo de Dios para ti. Dios quiere bendecirte, quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti, quiere poner su gracia y su misericordia en ti, porque Él es imbatible en su fidelidad. Nosotros somos los que no somos imbatibles en la fidelidad, porque pronto titubeamos, caemos y nos vamos por otro rumbo. En la parte de abajo de la lección dice: experimentaste personalmente el arrepentimiento como regreso a Dios. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de dirección. Y no es remordimiento. El remordimiento es sentir dolor, pero volver a hacer lo mismo. Pero Dios quiere un arrepentimiento, cambio de camino, darle la vuelta y decirle: Señor, de hoy en adelante quiero servirte y quiero estar contigo. Así que no seamos la parábola o la viña de la parábola, donde seremos juzgados para enviarnos a perdición, sino que seamos juzgados, pero para vida eterna. Muy bien, vamos entonces en la parte del día jueves. Muy bien, jueves 7 ya de marzo. ¿Qué dice? El título es: La supremacía del Señor en la historia. ¿Qué título dice? La supremacía. El dueño de la historia es Dios, porque Dios es eterno. Entonces, dice ahí, lee Salmo 135, dice la pregunta, dice, o preguntas: ¿qué acontecimientos históricos se destacan en este Salmo? Otra vez, ¿qué acontecimientos históricos se destacan en este Salmo? ¿Qué lecciones extrae de ellos el salmista? El que está escribiendo este salmo, ¿qué lección, qué hay aquí, qué extrae y qué necesitamos, en qué nos ayuda esto, lo que está aquí? Solo voy a leer del 135, 8 al 12, 15 al 18. Usted puede darle todo y escribir, nada más son 2 rayitas ahí, así que no nos ajusta mucho la respuesta, pero usted puede escribir algo escriba usted algo en este espacio de la lección. Muy bien, dice el Salmo 135, 8 y 12, dice: el que hirió los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre sus siervos, el que hirió mucha gente y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán, y todos los reinos de Canaán. El 12 dice: y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. El 15 dice: los ídolos de la gente son plata
y oro, obra de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, no ven. 17. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay espíritu en sus bocas. Versículo 18. Como ellos son los que hacen, todos los que en ellos confían. Está hablando de los dioses que no son nada, porque está hablando de la supremacía del Creador. Entonces, ¿qué acontecimientos históricos hay ahí? Bueno, las guerras que Dios les dio victoria al pueblo en las guerras que ellos pelearon fue Dios. Ahí están. Muy bien, entonces, ¿qué acontecimientos históricos? Usted puede escribir ahí, escribe usted más adelante, salvó al pueblo de Israel de sus enemigos. Salvó al pueblo de Israel a sus enemigos. Es un acontecimiento histórico que aconteció con Og, rey de Basán, unos reyes poderosos. En Egipto, Dios a través de sus señales hizo maravillas. Entonces, Dios siempre salvando a su pueblo de sus enemigos. Ese es algo histórico, Dios lo sacó. ¿Y qué lección puedo aprender? Es que la lección hay muchas. Y una de ellas es que no hay Dios como el Creador. Todos, dice el texto, son nada. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Los hombres lo hacen. Esos dioses no funcionan. En cambio, el Dios Todopoderoso, Él sí funciona. Él es Dios que les dio la victoria. Entonces, por eso Él es el dueño de la supremacía del Señor de la historia a través de todo, la eternidad. Porque Él es desde el principio y Él es fiel. ¿Cómo podemos asegurarnos de tener ídolos en nuestra vida? ¿Por qué la idolatría es más fácil de lo que pensamos? No sé qué ídolo pueda tener. No necesariamente tiene que ser ahora una estatua. A veces está el ídolo del trabajo, del dinero. Nos afanamos, te afanas tanto por el dinero que te olvidas de Dios. Ni vas al culto, ni lees tu lección. No hay tiempo. Es que el tiempo del trabajo, ahí está. El pasatiempo del deporte. No estoy diciendo yo que no, sí, pero a veces le dedicamos tanto tiempo. La moda y las ansiedades de tener más, y todo esto son ídolos que nos quitan nuestra relación con Dios. El chisme es un ídolo. ¿Cómo lastima eso? El orgullo es un ídolo. La ambición es un ídolo. El resentimiento es un ídolo. El mal carácter es un ídolo. Todo esto lo que está aquí. No necesariamente se vaya a usted. Es que yo no tengo nada de ídolos, pastor. Yo todo está limpio en mi casa. Sí, pero si tu vida está llena de cosas mundanales, pues ahí está el ídolo. Es interesante entonces cómo podemos asegurarnos. Necesitamos la ayuda del Señor, porque es muy fácil caer en la idolatría. Es tan sencillo que si no estamos bien con Dios, nos lleva a la desgracia. Ya, viernes 8 de marzo, para estudiar y meditar. ¿Qué vamos a meditar? ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, de un breve repaso de todo para meditar. Entonces, lecciones del pasado, por ejemplo, el domingo, la imbatible fidelidad de Dios. O sea, nosotros debemos de meditar que Dios es fiel. Yo soy fiel ante Dios. Dios es el creador de todo. Él conoce la historia. Es para meditar si yo en la historia en mi historia, Dios está conmigo. Eso es para estudiar y meditar. Estudiar no solo más profundo la Biblia, sino estudiar mi conducta, mi mente y mi corazón. Entonces la parte del lunes me dice recordar la historia y alabar a Dios. O sea, recuerda cómo Dios te ha guiado y tiene que ver con su alabanza. ¿Alabas tú a Dios? ¿Alabamos a Dios por el que
En primer lugar, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. Alabamos al Señor, es para estudiar y meditar. En la parte del día martes, recordar la historia, arrepentirse. Si en una etapa que estoy viviendo, estás viviendo, no es lo correcto delante de Dios, tenemos que meditar y decir, yo no estoy en esta etapa correcta, me arrepiento. Esa es la oportunidad que Dios nos da, arrepentirnos de corazón, y Dios muestra su misericordia. Y el miércoles habla de que un día va a haber juicio. Dios establecerá su juicio, y lo único que Dios quiere no es hacerte la vida imposible, es restaurar tu vida, bendecirte. Él quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Dios es lo que nosotros debemos de meditar y decir, sí, Él me quiere bendecir. Y en la parte del jueves es la supremacía. Dios, a través de la historia, siempre salvó y salvará a su pueblo y les dará la victoria. Finalmente estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad, porque Él es el dueño de la historia. Así que Dios te bendiga, nos vemos próximamente. Suscríbete a este canal, comparte con otros, está día por día también, para que usted pueda tener lista su lección y una pluma y estudiamos juntos la escuela sabática. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida, gracias por la lección de escuela sabática que ha sido una bendición y que siempre sea una bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.